Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El día de ayer, como ya comentamos, se celebró esta cumbre de América del Norte con la asistencia del primer ministro de Canadá, el señor Stephen Harper, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente Peña Nieto. Terminó la reunión y, contrario a lo que pudiera uno haber esperado, los diarios norteamericanos, los principales, Wall Street, New York Times y Washington Post, le tupieron hasta por debajo de la lengua, diríamos coloquialmente, al presidente de los Estados Unidos. En el caso de México, pues como usted ya sabe, todos fueron loas, elogios, prácticamente el destino del universo se estaba decidiendo en Toluca. ¿Cuál es la realidad al final del día? Mire usted. En primer lugar, debe decirse que es muy difícil que en reuniones de este tipo se tomen grandes acuerdos. Estas reuniones tienen mucho de protocolario. Una de las críticas por eso al presidente Obama fue que la semana pasada le destinó más horas a jugar golf que las horas que destinó a esta reunión con los dos principales socios comerciales de los Estados Unidos. De ese tamaño fueron las críticas y de ese tamaño es la percepción que la reunión de ayer generó. Pero quedamos en el compromiso, lo establecimos, que hoy hablaríamos del Tratado de Libre Comercio, es la cuarta colaboración, que el impacto que tiene en la mentalidad de las personas, cómo se refleja el libre comercio en la visión del desarrollo de grupos amplios en la sociedad, y evidentemente hablaré también, o le comentaré a usted, de por qué es necesario para fortalecer y profundizar la apertura económica y el libre comercio entre los países, que eso se refleje en la cultura, es decir, que el libre comercio o la apertura económica no solo es algo que tiene que ver con la economía, sino que tiene que impulsar, estimular un cambio cultural. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué empecé con las críticas que los periódicos norteamericanos principales hicieron al presidente Obama? La razón es simple y fácil de entender. El día de ayer el periódico The Wall Street Journal sacó una nota compuesta de dos elementos. Uno de ellos es una entrevista que realizaron el lunes con el señor presidente de México, con el licenciado Enrique Peña Nieto, y la otra parte de la nota, amplia en páginas interiores, con algunas opiniones de estudiosos de la relación México-Estados Unidos, de centros de investigación o think tanks, como se dice en inglés, tanques del conocimiento de Estados Unidos. Y una de estas personas, de estos especialistas, comentaba, si no en tono chusco, pero comentaba el aparente contrasentido que hay con respecto al Tratado de Libre Comercio. En Estados Unidos hay grupos amplios que dicen que en 20 años de vigencia del tratado, el gran perdedor ha sido Estados Unidos, que ellos no han sacado absolutamente nada y que por eso el tratado para ellos no debe tener mayor importancia. Estas posiciones las comparten muchos republicanos o miembros del Partido Republicano, particularmente estos grupos colocados más a la derecha, los del Tea Party, pero también algunos legisladores, sean estos representantes o senadores del Partido Demócrata. La razón también es fácil de entender. En Estados Unidos, donde se permite la reelección de sus legisladores, sean estos representantes, que equivaldrían a los diputados, y los senadores, tienen que estar bien con sus votantes. Y tomando en cuenta que en los últimos 20 años, o quizá un poco más, desde el auge de la industria maquiladora en México, un número importante de empresas norteamericanas han trasladado o todas sus operaciones o una parte importante de sus operaciones a México. Esto evidentemente ha dado por resultado la pérdida de empleos en ese país en algunos sectores específicos de la economía. Por otra parte,
el que los Estados Unidos estén exportando a México una cantidad que ronda ya casi los 200,000 millones de dólares, 180, una cantidad así, evidentemente ha impulsado la creación de otro tipo de empleos, porque es evidente que alguien tiene que fabricar esos productos que se exportan a México, como en México alguien tiene que fabricar los productos que exportamos a los Estados Unidos. Si bien es cierto que tenemos un gran superávit con ellos, que para el 2013 es muy posible alcance los 120,000 millones de dólares, todavía en nuestro país esta apertura, este tratado y los impactos que ha tenido en la economía estructuralmente hablando, no se han reflejado bien a bien en la mentalidad de los mexicanos o de amplios grupos sociales. Por el contrario, se ha reafirmado el rechazo que había a principios de los años 90, 92, 93, cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Todavía hoy hay personas que afirman que el único beneficiario en este tratado ha sido Estados Unidos y México ha sido perdedor. Me he cansado yo de dar las cifras. Recuerda usted que el martes ese fue el tema que tratamos, dimos las cifras y sin embargo, por encima de esos datos duros, por encima de la evidencia, la gente dice que hemos perdido con el tratado. Incluso algunos señalan que el campo mexicano se debate en la peor de las miserias, cuando es evidente que se debe esta situación, que es real, a problemas de otro tipo, una legislación atrasada que no hemos querido cambiar, pero no al libre comercio. Y así le podría dar usted muchos ejemplos, pero el resultado final, ¿cuál es? Que mentalmente seguimos todavía como si viviéramos en una economía cerrada. Es más, a raíz de esta reunión entre los tres jefes de Estado, o jefe de gobierno, el primer ministro Stephen Harper y los otros dos jefes de Estado, hay todavía gente que hoy dice, después de que ellos se fueron y ver lo que se trató, dicen, Obama no necesitó invadir a México para quedarse con nuestro petróleo porque Peña Nieto le regaló el petróleo. Y le digo, oiga, ¿de dónde saca usted eso? No, pues es que lo dijo fulano y por favor, no se deje usted engañar. Es tal la ignorancia que existe en nuestro país respecto a lo que es el tratado, a las cifras duras del comercio con Estados Unidos específicamente, que cualquier mentira puede ser creída. La demagogia de López, de Batres, de Cárdenas, son aceptadas como verdades axiomáticas. Y lo curioso de todo esto, o trágico diría alguien, es que en estos 20 años los gobiernos, desde 1994 a la fecha, recuerde usted que fue el último año del gobierno del presidente Salinas, luego vinieron 6 años del presidente Zedillo, 6 de Fox, 6 de Calderón y uno más ahora de Peña Nieto, no ha habido una campaña sistemática, clara, para explicarle a la sociedad mexicana qué significa el libre comercio, cuáles son las ventajas que para las sociedades tiene este tipo de forma de comerciar entre países. Por el contrario, con su silencio son cómplices de todas estas mentiras y la demagogia que pulula alrededor del Tratado de Libre Comercio. En esencia, pues, nuestro gobierno no ha querido, no ha podido o no ha sabido promover entre la sociedad una visión objetiva, un juicio claro, sereno, soportado en datos duros de lo que ha significado el tratado, de lo que ha significado la apertura económica y en términos generales lo que para México ha significado el libre comercio. De tal manera pues que esperar cosas mágicas en el sentido de que las masas mexicanas, la sociedad mexicana entera va a aplaudir el libre comercio y el tratado, es simplemente un sueño guajiro. Nosotros como sociedad todavía seguimos con la mentalidad de aquel México que ya no está, de aquel México que vivió decenios de economía cerrada, donde usted no podía escoger qué comprar,
porque un burócrata sabio allá arriba en una oficina decidía qué podía usted consumir. Hoy, después de casi 27 años, 26 años y un poco más, en que usted puede decidir qué artículo comprar, qué servicio adquirir, usted todavía, no digo que usted específicamente, pero sí un porcentaje muy alto de los mexicanos piensa que está hoy peor que como estaba en 1993. ¿Qué podemos hacer para lograr que esos millones y millones de mexicanos comprendan objetivamente lo que significa el libre comercio y las bondades y beneficios que tiene para las sociedades que participan en ese intercambio en libertad? Lo primero es encarar a quienes critican este tipo de relaciones comerciales y pedirles que soporten sus dichos con datos duros, con hechos. Al no proporcionárselos, usted debe responderles con hechos, con cifras, como lo hicimos aquí el martes, que le dimos a usted, le di las cifras claras. México tiene un superávit con los Estados Unidos desde 1995. El 2013, el 2011 y el 2011, 12 y 13 hemos tenido un superávit arriba de los 100,000 millones de dólares. Pero atacamos a los Estados Unidos y que nos atropellan y una bola de tonterías. Los chinos nos traen lázaros con déficit porque casi no nos compran, de 55, 60 mil millones de dólares en los últimos 3, 4 años. Y ahí estamos adorándolos. Los europeos, franceses, alemanes, no se diga de Japón, Corea, Taiwán, ya estamos adorándolos y muy bien, pero al único país con el cual tenemos ventaja comercial y que le vendemos más de lo que nos compra, lo criticamos y decimos mentira y media. En la medida en que ese cambio estructural en la economía, en la medida en que ese nuevo modelo, que es una economía abierta, un proceso para construir una economía de mercado, no se refleje en la mentalidad, en la visión del desarrollo de la población mexicana, en esa misma medida vamos a seguir rechazando oportunidades, oponiéndonos a actualizar nuestro sistema jurídico, nuestro andamiaje jurídico. Seguiremos con algunas leyes que datan de fines del siglo XIX y las más modernas de principios del siglo XX. Mañana terminaremos la serie y hablaré del futuro que nos espera por tener una mentalidad así. Por lo pronto, hoy yo le agradezco su presencia aquí conmigo en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Y no se olvide, lo espero mañana cuando concluyamos esta serie de 5 programas sobre el libre comercio. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.